Muy buenas a todos. Me dejaréis que os explique dos historias hoy. Dos historias paralelas. Una de una anécdota que me sucedió hace unos años y que guardo muy buen recuerdo y que me marcó mucho. Y otra que será ir siguiendo la presentación que tenía preparada. Y la primera historia es relacionada con el colegio donde van mis hijos, que una vez al año, cuando tienen 10 años, el curso de quinto de primaria, parece que es, o algo así, organizan una semana de escuela de montaña, que llaman ellos, y se llevan a los 30 y tantos de una clase a una casa de colonias en el Pirineo, y bueno, pues hacen las clases allí, y luego les enseñan un poco, pues, a aprender de la naturaleza, aprender a orientarse, iniciación al esquí, y piden que un padre venga de apoyo logístico. Y yo, que me apunto a un bombardeo, pues enseguida, ¿no? Y me encontré que de apoyo logístico nada, que tenía que preparar el menú y la compra para 35 personas durante 7 días, tenía que hacer desayuno, comida y cena de 35 personas durante 7 días y tenía que limpiar todo eso de esas 35 personas. ¿Lo habéis hecho alguna vez? 7 días seguidos, ¿eh? Vale, pues os lo recomiendo. Fue una experiencia brutal, porque del reto, que decíamos antes, ¿no? Del reto sacamos una oportunidad. Y te adaptas un poquitín a la demanda de la situación actual que tienes en ese momento. ¿Y qué haces? Pues que colaboren. Y mi formación profesional, pues empezó a organizar todo aquel caos de niños corriendo arriba y abajo y esperando ávidos que yo acabase de preparar la comida y que limpiase todo, etcétera, ¿no? Y bueno, llegamos como anécdota, conocéis el juego del Mario Kart, ¿no? Pues bueno, se peleaban por secar platos porque estaban jugando al Mario Kart. Pues conseguimos que integrasen toda una serie de procesos en su cotidianidad de esa semana. Y una de las cosas que le piden al padre que va es que un día, el cuarto o quinto día, haga una pequeña conferencia sobre cuál es su trabajo. Y claro, llegado ese día, todos empezaron a preguntarme, pero ¿tú qué haces? Porque nos has aquí explicado muchas cosas, cómo organizar, cómo preparar, cómo no sé qué. Y iremos viendo a lo largo de la presentación el paralelismo entre esas dos historias. Lo primero que quise explicarles era pues dónde trabajaba, qué hacía, cuál era mi empresa, qué grandes somos, cuántos sitios estamos, cuántas delegaciones, cuántas cosas tenemos, hasta que uno dijo que lo que nos interesa es saber qué haces, no dónde lo haces. Y dice, pues tenéis razón. Voy a intentar explicaros qué hago. ¿Y cómo os lo explico? ¿Alguna vez he intentado explicar qué es la logística? Yo trabajo en logística. ¿Que tienes una flota de camiones? No. Es como el marketing, ¿no? Yo trabajo en marketing. ¿Qué haces? ¿Anuncios? No, ¿qué coño? Hago investigación de mercado y estudios profundos. Perdón. Pues la logística nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo utilizo una palabra que es la intralogística. ¿Por qué? Pues porque como mínimo acoto ahí donde nos movemos, que es dentro de. Intralogística en el sentido de que desde que recibo mercancía hasta que la expido, pues bueno, es mi ámbito de actuación. Pero eso me pareció también difícil de explicar porque era muy cerrado al mundo que yo toco. Y se me ocurrió proponerles un juego. Y el juego era, vosotros tenéis una fábrica y vosotros tenéis una tienda. Y al final, eso lo entiende todo el mundo, hay que fabricar productos que la gente compra. Y bueno, pues empezamos el juego, ¿no? ¿Qué queréis fabricar? Claro, niños de 10 años, iPhones. No, algo más sencillo, vamos a buscar algo más sencillo. Y entonces a uno se le ocurrió fabricar silbatos. Digo, perfecto, un ejemplo estupendo, venga, va, pues fabricamos silbatos. Yo te regalo una máquina y empiezo a fabricar silbatos. ¿Qué haces? Digo, bueno, pues se los envío al de la tienda. Se los envío de la tienda de uno en uno, en bolsas. ¿Cómo lo haces? Pues se inventaron las cajas. Dijeron, lo metemos en una caja y vamos llevando cajas al de la tienda. Y vale, me parece bien, pero las llevando de una en una. Yo no, las apilo o las, no sé,
Pues inventaron el pallet. Niños de 10 años. Se inventaron que la unidad de transporte primaria necesitaba una unidad de transporte mayor para poder abastecer al punto de venta. Y el de la venta, que le dije que tenía una tiendecita pequeñita, le dije, ¿y tú vas a permitir que te traiga todo esto en esos pallets, que les expliqué que la palabra era esa, y tener toda tu tienda llena de, no, a mí que me traiga cada vez lo que yo necesito, porque a mí me compran? No os explicaré toda la historia porque estaba previsto 1 hora de conferencia, estuvimos 4 horas jugando. Pues bueno, apareció la necesidad de tener un almacén por en medio. Almacén que entendieron que ni lo tenía que tener el fabricante ni el del punto de venta, porque a lo mejor la tienda, además de silbatos, también vendía otras cosas y por lo tanto necesitaba que alguien le proveyese de diferentes cosas desde un único punto. Apareció el operador logístico, evidentemente, y se inventaron hasta la estantería, porque evidentemente lo primero que tenían eran esas unidades de transporte, esos pallets en el suelo, y cuando yo les dije cómo se podían poner y qué podía caber, saltó uno y dijo, bueno, ponemos uno encima del otro. Dije, vale, pero si tú fabricas silbatos rojos y después fabricas silbatos amarillos y él te pide los amarillos y los tienes debajo de los rojos, y bueno, pues ponemos algo en medio que aguante uno encima del otro. Pues bueno, ellos solos, 10 años, estamos hablando, ya se han inventado la caja, la unidad de transporte, se han inventado el pallet y se inventaron la estantería. Con esto, si os habéis dado cuenta, hemos ido pasando por todos aquellos componentes que estamos habituados a tocar en esta logística estática. Unidades de transporte, cajas, estanterías de picking, estanterías manuales, estanterías de paletización, estanterías de cargas largas, etc. Bien. No, si me haces un escape, me matas. No, soy yo, que en vez de apretar el botón de avanzar, aprieto el botón de pantalla negra. No se les ocurrió inventarse el transelevador. Todo tiene un límite, ¿eh? Pero sí que vieron que había ciertas alturas a las que no podrían llegar, y entonces yo les introduje, les expliqué un poquitín el cómo hoy se podían llegar a movimentar elementos, unidades de transporte de esas que se habían inventado, pues con sistemas mecanizados de una forma automática. Pero todavía estamos en el mundo de la intralogística estática. Y luego empezamos a hablar de intralogística dinámica, es decir, no todo aquello que necesito en un almacén para guardar las cosas y transportarlas, no lo que realmente me lo lleva arriba y abajo. Aquí nos olvidaremos un momento de los niños, y os haré un repaso rápido de cosas que ya han ido saliendo en las otras dos ponencias, y es seguir enumerando los componentes que existen a disposición en el mercado para poder movimentar cosas. E insisto en la palabra componentes porque, conclusión final de la ponencia, lo que quiero que entendáis es que automatizar no es llenar de componentes un almacén, sino realmente seleccionar aquellos que juntos en un sistema nos dan la mejor solución para solventar los procesos que tengamos. ¿Qué tenemos para movimentar elementos de transporte, unidades de transporte? Pues bueno, si unidad de transporte es pallet, tenemos toda la serie de conveyors, cadenas, rodillos, mesas elevadoras, mesas giratorias, todo lo que se os pueda ocurrir que permita mover aquello. Lo mismo, como habíamos comentado, a nivel de transporte de unidades de transporte. Valga la redundancia, sea caja de cartón directamente, sea caja de plástico, sea pallet, no deja de ser elementos, componentes que nos ayudan a solucionar transportes. Our staff just couldn't wait to get started on doing real orders using this big device. Desenchufa el cable directamente a They just thought it was great. If you try and take it off them now, you try and take the big device off. Ya está, ¿ves? y luego al final, con el último vídeo, te pediré que lo vas a poner. Sistemas de picking, pues bueno, no dejan de ser, de nuevo, permitido decir, componentes, tecnologías. Sea una radiofrecuencia, sea un pick by light, sea un picking por voz,
Son tecnologías que podemos utilizar para resolver diferentes situaciones. Si vamos a nivel de esa unidad de transporte que se inventaron los críos, que era la caja, pues bueno, también tenemos todo tipo de elementos que nos permiten transportar esas unidades, esas cajas, así como todos aquellos dispositivos que puedo montar alrededor y que me permiten, pues bueno, desde automatizar procesos simples, tapadoras, desapiladoras, inserción de documentación, cualquier proceso imaginable. Pero en el fondo todo esto no son más que, insisto, componentes que si los junto me permiten solucionar diferentes procesos. ¿Y qué procesos tengo en un almacén? Muchísimos. Lo comentábamos antes con Jaume antes. Desde una entrada de mercancía hasta una expedición, esa intralogística que os comentaba yo, la cantidad de procesos internos que se pueden dar son grandes. Entonces, me voy a concentrar aquí solo en el de preparación de pedidos como un ejemplo. Y aquí vuelvo al foro de los niños. Y ellos entendieron muy rápido, porque lo tienen interiorizado, el concepto del valor. ¿A qué le dan valor los niños hoy? Evidentemente a tener iPhones y iPads y esas cosas, y PS4s, pero al tiempo. Es que no tengo tiempo de jugar, es que no me ha dado tiempo a hacer esto, es que el tiempo no sé qué. Por lo tanto, entendieron rapidísimamente que el tiempo, el esfuerzo, la dedicación de una persona valía dinero. Con lo cual, si la tienda le pedía 200 silbatos y había 50 silbatos en cada caja, es decir, 4 cajas, pues lo que tenía que hacer el que tenía el almacén era de ese pallet que le había enviado el fabricante, sacar 4 cajas y enviársela a la tienda. Fácil. Entonces les puse la pregunta de, ¿y si en ese pallet hay 1000 silbatos y tú necesitas 250? Entonces salió uno y dijo, pues nada, cojo, voy sacando cajas hasta que completo esos 950 y se las envío. Y salta uno y dice, y ya que el tiempo es el valor, ya que realmente nos dices que lo que cuesta es mover cosas, ¿por qué no cojo un pallet que son 1000, le quito una caja y ya me quedan 950? Y pues te acabas de inventar el picking inverso. Niños de 10 años, aplicando simplemente la lógica. Y salta otro y dice, oye, ¿y si realmente, ya que el producto tiene poco valor, o lo tenga mucho, no sé, pero si realmente mover cosas es lo que cuesta dinero, ¿por qué no dejo esa caja? No hago nada, no invierto nada, le envío los 1000 y se los dejo un poco más baratos. Y pues mira, te acabas de inventar las promociones. Pues todos estos conceptos que para nosotros son de alto nivel, picking inverso, promociones, etcétera, no dejan de ser aplicar la lógica. Y hasta niños de 10 años son capaces de hacerlo. ¿Qué tenemos? Me da la sensación de que estoy mareando ahí con mi respiración. ¿Qué tenemos en los componentes que estábamos viendo para poder aplicar lo que queremos hacer, que es, en este caso, preparar pedidos? Pues bueno, si utilizamos una estantería estática, tendremos que si cogemos los caminos rojos de reposición, los amarillos de picking, pues evidentemente, si coinciden los dos procesos en el tiempo, habrá conflictos, habrá colisiones, habrá interrupciones. Si tenemos un producto en cuya característica principal es la caducidad, pues nos pasará como el supermercado, que ahora vamos todos siempre a coger la bolsa de verdura o los yogures de detrás porque pensamos que nos los han puesto ahí los que caducan más tarde y así nos ahorramos. Pues hay sitios que ya lo hacen al revés, que ya ponen los que caducan más tarde delante porque saben que la gente coge el de atrás. Pues, ¿soluciones para la caducidad? La estantería dinámica. Yo tengo el proceso de reposición por un lado, el proceso de picking por el otro y tengo todo el producto perfectamente con un FIFO, un First In, First Out, estas palabras que tanto nos gustan y que no deja de ser aplicar la lógica. También se la inventaron. Si yo tengo productos que caducan y quiero que cojas el primero, hagámoslo de forma que siempre el primero esté delante y yo me da productos por detrás. Pues bueno, les ayudo un poquitín dando la inclinación y se inventaron la estantería dinámica.
¿Qué tecnologías hemos visto que nos permiten mejorar la productividad dentro del picking? Pues bueno, una que hemos visto que era el Pick by Light, que supongo que todos conocéis, es simplemente ir, en vez de con papel, pues bueno, siguiendo una serie de luces, ir a picar aquel producto en la cantidad que el display nos indica. Lo mismo que sucede con un multilight, en el que en vez de tener un display para cada artículo, que vale mucho dinero, pues bueno, pongo un display por estación y solo LEDs. Es decir, la tecnología al final la tenemos que pensar como algo que nos ayuda a resolver procesos. Radiofrecuencia, pues lo mismo. La radiofrecuencia nos permite pues, ir picando productos, siguiendo las instrucciones que me aparecen en una pantalla, pero no deja de ser un complemento, un componente que nos permite mejorar o agilizar procesos. Igual que el Picking by Voice, y cada uno de ellos, o el picking por visión, o tantas cosas que han aparecido hoy en día, al final no dejan de ser tecnologías que nos ayudan a solucionar procesos. Y lo que decíamos, y ahí estaba muy bien el ejemplo de Rubén con el coche, ¿qué valor realmente aportamos en el proceso del picking? La lectura, interpretación de esa información, los movimientos de ir a buscar o recoger cosas, o el hecho de picar. Yo siempre pongo el ejemplo de Amazon, supongo que todos, o muchos, o algunos, de estas navidades habéis comprado cosas por internet, y lo típico, pues bueno, compras un libro y un CD y tal, y pides que te lo envíe la gente de Amazon o de quien sea. Y te llega una caja con el libro y el CD, mientras sean el que tú quieres, en cantidad y referencia, pues está bien. Pero nadie se pregunta si ese libro vino con un mini load hasta una estación de picking maravillosa y el chico se lo tuvo que hacer así, y si para el CD se tuvo que recorrer 20.000 kilómetros dentro del almacén con un carrito, dando vueltas por todas partes. Nos es igual. Yo como cliente, mientras me llegue el libro y el CD que quiero, lo demás, los recorridos, los movimientos, la información que haya gestionado esa persona para hacerlo, me son totalmente igual. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Eliminar eso. Eliminar movimientos, eliminar información, gestión de información de la persona, para concentrarnos en lo único que da valor, que es el picking. Volviendo al ejemplo de los chavales, cuando preparábamos la comida y íbamos a servirla, pues me encontré que todos muy educaditos habían puesto la mesa, cada plato en su sitio, etcétera, etcétera. Y entonces decía, vale, podemos hacer dos cosas. O un goods to man, yo cojo la cacerola y os voy sirviendo uno a uno, o hacer un man to goods, me venís todos con el plato y yo os sirvo. ¿Cuál es el mejor método? Y bueno, discusiones múltiples, pero al final es el concepto del restaurante, ¿no? O sirvo a la mesa o es un self-service y voy a buscarlo. Pues en cada caso, dependiendo de la situación de la empresa, dependiendo del entorno, nos favorecerá o nos será mejor coger una solución o la otra. En este caso acabamos concluyendo que lo mejor era tener los 30 platos en una pila, ir sirviendo e irlos pasando. Entonces, ni ellos se movían, ni yo tenía que moverme. Simplemente servíamos la comida en ese punto y hacíamos luego una distribución como si fuera un conveyor. Yo les iba poniendo siempre paralelismos, ejemplos, etc. De hecho, cuando acabó esta semana, me llamaron algunos padres diciendo, oye, ¿pero qué les has explicado? Que están todo el día diciendo, papá, es que no optimizáis, es que hacéis demasiadas cosas, no sé qué. Yo, pues bueno, vamos a intentar hacer que el picking sea lo más rápido, eficiente posible. ¿Y de qué me depende el picking? Pues bueno, pues estas son las típicas perogrulladas, pero que hay que tener en cuenta. Si una persona es bajita, no le pongas en una estación con niveles de picking altos. Si una persona es nueva, pues tendrá sus dificultades en empezar a encontrar productos si no la guías bien. Si está despistado con 1000 cosas, pues igual está pensando en el partido de esta noche. Yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Del puesto de trabajo mismo, pues lo que decíamos, si yo le pongo a una persona una estación fantástica con un pick to light y una radiofrecuencia, lo que tú quieras, pero le doy 100 metros de estación, le hundo. No le estoy ayudando, le estoy perjudicando porque no he diseñado bien, no he aplicado, ni seleccionado, ni utilizado bien la tecnología que tengo a disposición. Y luego me depende del producto. No es lo mismo picar libros, tornillos, CDs que picar
tubos de escape, evidentemente. Esto sería un ejemplo de una magnífica y bien diseñada estación de picking, donde yo no me muevo apenas, hago picking a los lados, delante, la caja de pedido me circula por delante y tiene un recorrido pequeño para todos mis movimientos, yo prácticamente no me muevo. Tengo un sistema Pick by Light, tengo incluso un sensor térmico, luego lo veremos, que si me equivoco donde pongo la mano, ¡pum!, salta. Pero a mí que no me pongan a trabajar aquí, ¿eh? Vale. Y esto es lo que os decíamos del restaurante y los platos y los chavales, ¿no? ¿Qué hago? ¿Empleo recursos humanos y hago que la mercancía vaya hasta la persona? ¿Hago que la persona vaya a buscar la mercancía? ¿Empleo máquinas que me lo hagan todo? Porque hoy en día la robotización llega bastante lejos. Pues de nuevo dependerá de las características del producto, de la rotación del mismo, de la estructura ABC, de 50.000 cosas que, bueno, pues los que nos dedicamos a esto nos gusta analizar. Pongamos un ejemplo. Vamos a hacer que empleamos personas y que es el producto el que nos viene. O que empleamos máquinas y que sea la máquina la que directamente prepara. Todos os ocurrirá en ejemplos. La persona va a buscar mercancía, pues el ejemplo supermercado, pues yo tengo mi lista de la compra. Para que veáis hasta dónde llega la paranoia de los que nos dedicamos a esto, la aplicación en el iPhone que llevo yo para hacer la compra me distribuye los productos ya por sectores y tipologías, de forma que yo voy entrando aleatoriamente, pero luego cuando voy al supermercado no hago recorridos, como decía Jaume, de empezar por aquí y acabar por allí, sino que recorro pasillo por pasillo y cuando he empezado el extremo del súper y acabo en el otro, he hecho toda la compra sin repetir pasillos. Pues bueno, paranoias. ¿Cómo podemos hacer que esto lo hagan máquinas? Pues bueno, hay mucha tecnología. La típica tecnología del mayorista farmacéutico, cuando vosotros mañana vais a una farmacia y decís, oye, que quiero un pote de X. Y pues mira, este no lo tengo, pero vuelve a las 5 que lo tendré. Pues ese vuelve a las 5 lo hacen las 21.000 farmacias de este país. Y nuestros sistemas hacen que durante 2 horitas, desde las 12:30 a 1 que acaban los pedidos, hasta las 3 y algo, que salen las furgonetas corriendo para la farmacia para que a las 5 cuando abra tengáis el potecito de X, pues necesitamos que el rendimiento, la velocidad sea muy alta. ¿Cómo se consigue? Pues con una serie de maquinitas que alguna vez habréis visto, es como las antiguas cajas de tabaco, máquinas de tabaco expendedoras que ibas tirando de cajetines y sacabas el correspondiente producto. Pues aquí hace lo mismo, son diferentes canales que lo que hacen es, a medida que una cinta pasa por debajo, crear una ventana lógica de pedido donde se vuelcan los productos de forma automática. Un poquito lo que veis en el vídeo de aquí. Máquinas de estas hay las que queráis, en cuanto a tipología de producto, en cuanto a las necesidades de rotación, de picking, de velocidades. Y si os habéis fijado, el canal volverá a salir, aquí se ve muy bien lo de las ventanas de producto. Pero si os habéis fijado, estos canales que se van vaciando aquí, los canales que veis aquí, tienen una personita que es la que va cogiendo producto de aquí para ponerlo allí. Y dices, ostras, tanta automatización y todavía necesitamos una persona para la reposición. No, ya hubo alguien quien lo pensó. Hubo alguien que dijo, nada, esto montamos una máquina que coja el producto ¡fam! Y lo vuelque aquí. Eso llevó a quebrar una empresa. Solo eso, ese desarrollo. Porque no le funcionó. Instaló en 2, 3 sitios y no le funcionó. Si el producto no es de tan alta rotación que necesito tantísimos pics por unidad de tiempo, ¿qué hago? Pues otros 50.000 dispositivos que puedo utilizar para preparar productos, sea de forma automática, sea de forma manual. Me sirve para audio y vídeo. Aquí tengo que pedirte, espera, ¿sabes qué voy a hacer? Déjame el ratón aquí delante y así iré picando yo en los que... ¿El ratón funciona? Yo no lo veo. Ah, claro, lo de ver aquí.
y tabaco. Bueno, le cuesta arrancar los vídeos. Es una presentación muy pesada en cuanto a volumen de información y bueno, a veces le cuesta. Pues bueno, cualquier producto que sea paralelepípedo, que tenga unas ciertas características, pues se puede expulsar, sean, lo que decíamos, CDs, libros, cartones de tabaco, etcétera. Incluso hubo quien desarrolló una máquina de picking automático para soft goods, ¿no? Camisetas y camisas envueltas en su celofán, y ahí también hubo un bonito fracaso. Vale. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues que ese proceso de picking ya no sea por expulsión, sino que sea un picking real, pero que lo siga haciendo una máquina. Y que lo siga haciendo una máquina, pues cualquier robot de estos de araña que decimos puede ser utilizado. Para lo cual necesitamos aquí un sistema de visión fantástico que sea capaz de identificar dónde están las posiciones de cada uno de los artículos porque se han movido mientras estaban circulando por el resto del almacén, me haga una foto, una identificación, me calcule centros de gravedad, me sincronice con la posición de la arañita y sea capaz de hacerme el picking hacia los diferentes destinos. Evidentemente la unidad de picking es muy bonita, pero para que me lleguen esas bandejas a esta cadencia necesito detrás un monstruo de almacén que me alimente de mucha bandeja. Y todos estos componentes que hemos visto al principio y soluciones de procesos que hemos visto ahora no son nada si no los gestionamos bien. Y para gestionarlos bien necesitamos un software que sea capaz de gestionar todos esos procesos. Y cuando al principio se hablaba de qué procesos hay en un almacén, y hemos hablado de recepción de mercancías hasta la adquisición del producto y ahora hemos visto un poquitín la preparación de pedidos, pues evidentemente tenemos la reposición, tenemos el inventario, tenemos el almacenamiento y no sabéis la ilusión que le hacía a los chavales cada vez que íbamos a las 3 neveras, pues teníamos 3 neveras, a hacer inventario. Que lo que hacíamos era vaciarlas y contar lo que nos quedaba para saber qué teníamos que comprar. Pero ellos estaban haciendo inventario. Y papá, hoy he hecho inventario. ¿Qué tiene que tener un software de gestión de almacén? ¿Qué hace que un software de gestión de almacén sea diferente de otro? Yo os enseño toda la tecnología que habéis visto y alguien dice, a mí me gusta este transelevador, a mí me gusta este shuttle, a mí me gusta esto. Insisto, son componentes que nos facilitan el trabajo, pero que no son el objetivo en sí mismo, porque al final lo que necesita el cliente es recibir lo que quiere recibir en cantidad y referencia, no cómo se lo has preparado, no cómo ha ido. Sin embargo, el software sí, que nos facilita, nos mejora, nos hace más eficiente todo ese proceso. ¿Todos tienen un maestro de datos? Sí. Todos los softwares tienen maestro de datos. En todos podremos poner un código de identificación, una referencia, una descripción, fotografías, características, apilabilidad, ya menos. Capacidad de soportar otro producto encima, ya pocos. Tallas, todos. Es decir, la profundidad de las características que tenga el maestro de datos, cuanta más información tenga, más cosas podré gestionar. Buscad un software que sea capaz de, cuando has hecho picking de un pallet, saber cuál es la nueva altura de ese pallet para poder decidir si en el hueco que le sobra cabría otro pallet parcial. Y que además sepa si ese producto que quiero poner encima es ligero suficiente como para que el producto que tengo debajo es consistente suficiente como para poder aceptar que le ponga ese pallet encima. ¿Vale? Son pequeños ejemplos que os pueden ir haciendo ver dónde están las diferencias entre unos SGAs y otros. Porque al final todos hacen recepción de mercancía, todos hacen expediciones y todos preparan pedidos. Pero en estas profundidades es en donde deberíais fijaros para poder seleccionar en cada caso, evidentemente, si no tengo tallas, ¿para qué quiero yo un software que me tenga tallas? Si yo no trabajo en pallets, sino que trabajo sobre cajas, ¿para qué quiero toda esa complejidad de análisis de ubicaciones y de huecos? Si yo puedo gestionar la velocidad de los transelevadores, la aceleración,
pues puedo hacer que si un translevador hace 25 ciclos dobles, ¿y qué? Si yo necesito un palet a la hora, pues gestiono con el software hasta el PLC y le digo, arranca poco a poco, no consumas tanto, no gastes tantos elementos de desgaste, porque no necesito tanta velocidad. Por tanto, hay muchas variables que hacen que un software que llegue a muchísima más profundidad pueda ser adecuado o no para cada aplicación. El tiempo real. La mayoría de gente dice, no, es que mi software trabaja en tiempo real. ¿Qué es tiempo real? Tiempo real no es ir deprisa. Tiempo real es tomar decisiones adaptándose a la situación cambiante del sistema. Si tengo una línea del sistema estropeada por una incidencia parada, tiempo real es la capacidad que tiene ese software de decir, esta vía no la puedo utilizar, cambio de estrategia, voy por esta otra vía, en el momento. No porque vaya muy rápido comunicándome con un host o con lo que sea, eso no es trabajar en tiempo real. El cómo preparo los pedidos, cuándo los lanzo, ¿lo dejo al buen criterio del jefe de almacén? ¿O tengo calculado desde el punto de salida todos los tiempos hacia atrás necesarios y en función de los pedidos que tengo, lanzo cada una de las andanadas para que me lleguen en el momento en que necesito eso en expediciones? Pues bueno, son diferentes estrategias que diferencian unos softwares de otros, pero son muy difíciles de ver, ¿eh? Lo comentábamos con Jaume al principio, cuando nos encontramos 20 empresas ofertando un software, sí, pero el tuyo son 20.000 y el tuyo son 500.000, ¿qué diferencia hay? Uf, difícil. Pero bueno, insisto, hay muchas características y funcionalidades que hacen que se justifique, si son necesarias para ese cliente, las diferencias entre unos softwares y otros. Pues bueno, ya tenemos todos los componentes, ya tenemos la idea de cómo cubrir diferentes procesos y ya sabemos que eso lo tenemos que gestionar con un software potente. Pues ya pasamos a tener sistemas. Y aquí es donde realmente las empresas, sean consultoras, sean proveedoras, aportan su valor. Si yo fabrico transelevadores, por decir algo, tu solución es un transelevador. Si yo fabrico paternosters, obvio otros transelevadores, tu solución es un paternoster. Y así con la mayoría de las empresas proveedoras. Si tú tienes un fondo de armario que cubre desde cajas y estanterías hasta la automación que habéis visto de robotización, pues bueno, puedes pretender ser honesto, imparcial, objetivo, suficientemente como para creer, de acuerdo con el cliente, que es la solución que se adapta. La mayoría de consultoras, y esto le doy relación a Jaume, proponen un layout, pero desconocen toda la gama de productos. Y aquí tengo un compañero, Carlos, que es de una empresa muy avanzada tecnológicamente, que no conocen todo lo que nosotros tenemos. Entonces, proponen soluciones correctas, pero que a lo mejor no son las idóneas, las más eficientes para cada caso. Entonces, ahí siempre tenemos una disputa los proveedores de soluciones y las consultorías, porque ofertar un plano para que se compare un precio no tiene sentido. Lo que tiene sentido es proponer una solución, y aquí me darás la razón, proponer una solución que creamos que es la conveniente, la adecuada, con toda la tecnología que hay hoy en día en el mercado para esa solución. Vale. Pues desde lo más básico a nivel de automatización, y aquí recojo el hilo de Rubén, que nos ha presentado todo tipo de AGVs, incluso una trilateral que funcionaba sobre pasillos fijos, pues bueno, también se puede llegar a automatizar esa trilateral en pasillos, y ahí lo estáis viendo como esta base móvil está abriendo el pasillo aquí, pues se puede llegar a automatizar, evidentemente vía láser, sin catadióptrico, porque se van moviendo, no puedo tener ninguna referencia fija, y esa es pues, la más básica de las automatizaciones, mecanizada, evidentemente. 5 minutos, pues le doy. Vale, pues le doy caña. Puedo llegar, sin embargo, a automatizar completamente
el sistema. Imaginaros el típico operador que recibe pallet monoproducto de sus fabricantes y que ha de enviar pallets multireferencia a sus tiendas, un poco lo de los silbatos, pero a gran magnitud. Pues bueno, yo puedo despaletizar ese pallet en capas, almacenarlo en un almacén de capas, seleccionar y hacer picking automático de esas cajas, secuenciarlo con un criterio de montar el mosaico del paletizado para hacer un pallet y que en todo este proceso no haya ni una sola persona tocando ninguno de estos materiales. Pues si pensáis las primeras videos que habíamos visto hasta esta situación, evidentemente hay un mundo que los separa. Me entretengo con los vídeos. Sistemas de secuenciación, pues, hay muchísimos. Prefiero poner siempre animaciones antes que vídeos de instalaciones, porque se ve mucho mejor el cómo funcionan, ¿no? En este caso tenemos dos elevadores exteriores que van disponiendo las cajas directamente sobre unas estanterías y un transelevador interno que lo que hace es recogerlas pum, 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 en la secuencia que ha puesto el exterior, de forma que ya monto esa secuenciación hacia el paletizado. Pues como veis, la máquina no es el objetivo es el que ¿qué necesito yo? Un pallet secuenciado, bien montado en ese mosaico. Importante diferenciar entre lo que son animaciones de simulaciones. Simular un sistema complejo es muy importante. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero hay que simularla y hay que hacer una pasada con diferentes estrategias para ver cómo se comporta realmente ese sistema, dónde están los cuellos de botella, etc. Paso este vídeo y me voy a otro de los procesos, y ya es lo último que comento, en los que hoy en día se está adaptándonos, como decíamos, a la demanda actual, en los que se está más focalizando. Y es el control de errores. Y les preguntaba también a los chavales, ¿cómo se pueden evitar los errores? Hostia, pues psicología infantil, no haciéndolos. La mejor manera de no cometer errores, de no tener errores, es no hacerlos. ¿Por qué me preocupo en poner comprobaciones de peso o comprobaciones térmicas, como os explicaba antes, para detectar errores cometidos? No, preocupémonos de controlar, guiar al operario para que no se cometan esos errores. Hagamos que el operario sepa en todo momento de dónde tiene que coger. Fijaros que se le ilumina, ya se me va, siempre me pasa lo mismo. Se le ilumina de dónde tiene que coger, se le ilumina dónde tiene que poner, me vuelvo a esta, se ilumina dónde tiene que poner, se le ilumina la cantidad. Tengo unos lectores, unas barreras de luz que me cuentan cada vez que yo la cruzo, con lo cual sé de dónde cojo, sé dónde pongo, sé la cantidad, no me equivoco. Y si no me equivoco, ya no he de controlar. Aún así, hay procesos que no dejan de ser manuales y que no permiten que sean automatizados hasta ese nivel, en los cuales yo necesito comprobar. Pues en vez de comprobar manualmente, como se hacía antes, con una batería de gente que es difícil de gestionar a nivel de picos de trabajo, etcétera, etcétera, pues lo puedo hacer con máquinas. Máquinas que lo que hacen es coger una cubeta de producto que yo he ido haciendo picking por el almacén, volcarla, alinearla, pasar por un túnel de escaneo donde yo hago fotografía, donde leo el código EAN, el código RFID, el código Data Matrix, lo que queramos, y lo comparo con el pedido teórico. Si hay alguna diferencia, aquí hay un error. Y te desvío esa cubeta hacia una estación de errores donde tú ya sabes qué es lo que has de buscar y qué es lo que has de comprobar. Con esto alucinaron los chavales, ¿eh? Se les ocurrieron cantidad de usos para esto. Incluso uno se le ocurrió cómo tratar devoluciones. Pues son, no sé los puestos, pero los chavales hoy en día compran ya por internet, con el permiso de los padres, lo que tú quieras, pero a veces hay errores. Entonces uno decía, entonces en estos almacenes que vienen tantas cosas de devolución, y ya estoy, Ricardo, que vienen tantas cosas, ¿cómo las ordenan luego? Y uno dijo, oye, ¿por qué no así? Si yo sé cada cosa que me entra, ¿por qué no utilizo esta máquina y luego a la salida esos, ¿qué has dicho que eran sorters? Que me lo clasifiquen en zonas de devolución. Brutal, brutal. Cuando tengáis un problema logístico, volved a vuestros 10 años y resolveréis muchas cosas. Muchas gracias.
Gracias. Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. De todas maneras, te vamos a dar cuando menos un par de minutos para que contestes si hay alguna pregunta y si no te la hago yo. Nadie se anima. Si estamos deseando todos tomar el café, lo sé. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta recurrente, lo sé. Has dicho, cuando contabas tu experiencia, lo de los chavales, entre otras cosas, has dicho que se dieron cuenta que mover cosas cuesta dinero. La pregunta es si el dinero, el coste económico, sigue siendo el gran elemento fundamental a la hora de decidir automatizar una instalación, enfrentarse a un tema de estos de cierta complejidad. Mira, te lo llevo al terreno particular, el dinero y la vagancia. Hay un juego del Barça que se llama Rexach, que igual los que tengáis un poco de edad lo conocéis, que él no corría en el campo, nunca, y le criticaban muchísimo. Pero él lo decía muy claro, si no voy a llegar, ¿para qué cansarme? ¿Para qué correr a esa pelota? Yo solo voy a aquella pelota que sí que voy a llegar. Pues la automatización es un poco eso. ¿Para qué gastar recursos innecesarios en aquello que sé que no voy a poder hacer bien? Por tanto, sí, efectivamente hay un factor económico, pero luego hay un factor de criterio, de lógica y de aprovechar recursos. Yo os he explicado el caso del supermercado, pero aquí hay como 800 aplicaciones y todas tienen algo que me permiten que mis tiempos sean mínimos. Y lo que busco es eso. Llámale vagancia, llámale ingenio, pero al final lo que busco es minimizar los esfuerzos para conseguir las cosas que quiero, porque el camino recorrido no me sirve. El objetivo sí, excepto en los viajes. En los viajes el camino es el viaje, el objetivo no es llegar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues tenemos ahora, insisto, gracias al patrocinio de Interroll, tenemos un descanso que les aconsejo que aprovechen, aparte de para reponer fuerzas, para comentar, si quieren, con los ponentes. Hay información de ellos fuera, que pueden recoger ahora o a la salida. Y en media hora, en 28 minutos, volvemos. Sí, si me permites, como sé que la gente es muy reacia a hacer preguntas, os dejo aquí tarjetas y si alguna vez alguien tiene alguna consulta, idea, lo que sea, pues a vuestra disposición.